no deseen usar esteroides o en los cuales estén contraindicado su uso. La terapia combinada en niños menores de 5 años no ha sido suficiente evaluada, no hay nadie que lo recomiende en su sano juicio, ¿sí? Y de momento se sugiere dosis media de esteroides previa al uso de ¿qué? Al uso de la asociación del beta-2 o al uso de la asociación del antileucotrieno en el caso del paciente no controlado o parcialmente controlado. Los antileucotrienos entonces son útiles en la disminución de la dosis de los esteroides inhalados y nos acercamos a la identificación de fenotipos para una terapia más racional a través de biomarcadores y de las interacciones genética y medio ambiente. Este es el grupo de neumólogos pediatras. Yo les decía a mis compañeros, amigos, alergólogos pediatras, que a veces un neumólogo se siente como cucaracha en gallinero. Dije, no me vayan a dar duros, les agradezco que no me hayan dado muy duro, pero invitarlos a la Coalición Mexicana de Neumología Pediátrica y con esto agradecerles que me hayan permitido expresar mi opinión. Muchas gracias. Doctor Báez, nuestros tlatoanis han sido muy tibios, los he visto medirse, yo creo que tienen guayaberas en común. Carlos Báez. Gracias. Bien, a la pregunta de cómo manejaríamos nosotros en la vida real a un paciente en particular, a mí se me ocurrió poner que la decisión médica correcta en un paciente particular debe ser basada en los conocimientos de eficacia y seguridad, evidencia y en la propia experiencia. El que no usa su propia experiencia es mentira. Todo el mundo utiliza su experiencia y de ahí decide qué medicamento utilizar. Yo agradezco que Paco haya presentado las slides anteriores y que haya dicho que una de las indicaciones de los antileucotrienos es la asociación con rinitis. ¿Y qué porcentaje creen ustedes de pacientes que tienen asma están asociados a rinitis? Según Alquis Tobías, hasta el 90% de ellos, y los pacientes que tienen una rinitis no controlada empiezan a hacer hiperreactividad bronquial secundaria y que la rinitis alérgica es un factor de riesgo para desarrollar asma 3 veces más que los pacientes que no tienen rinitis alérgica. Por lo tanto, como decía Mario Benedetti, para llegar a la disnea hay que pasar por la aduana del estornudo y entonces hay que utilizar un medicamento que controle ambas patologías. A mí me gusta simplificar y hacer práctico el tratamiento y entonces ahora con los fenotipos nuevos y esto, lo que yo llamo formas leves, a lo mejor ustedes le llaman asma no controlada o parcialmente controlada y aquí tendríamos los no controlados que antes llamábamos que eran formas leves o graves y ven ustedes como monoterapia podemos utilizar cualquiera de las dos o un antileucotrieno o un esteroide baja a una dosis baja. Si el paciente tiene asociada una rinitis alérgica, probablemente el medicamento de primera elección que yo utilice sería un antileucotrieno. No así cuando el paciente tenga una forma moderada o grave, donde tendremos que usar siempre esteroides inhalados a dosis medias o altas y entonces hacer combinaciones que puede ser combinaciones con antileucotrieno o combinaciones con beta-2. Pero si ustedes recuerdan ese pastel que presentó el doctor Sacre, el 89% de las formas de asma que vemos son asmas leves. Se dice que el 10% tienen asma moderada y el 1% tienen asma grave. Por lo tanto, casi el 90% de nuestros pacientes pueden utilizar uno de estos medicamentos, o un antileucotrieno o un esteroide a dosis baja. Ahora, actualmente, hay que guiarnos por el fenotipo, y entonces si tiene asma inducida por virus, que los artículos mencionan que en los menores de 5 años es uno de los desencadenantes más frecuentes en niños, aquí está demostrado que los que mejor actúan son los antileucotrienos, no así los esteroides, y que también hay el fenotipo del asma inducida por ejercicio, el asma inducido por alergenos, y una variante muy común es el asma mixta, donde son multisensibilizados o responden a diferentes estímulos, donde pueden ser por ejercicio, alergenos e inducidas por virus. Entonces, de acuerdo al fenotipo, decidiré yo qué tipo de medicación tendría que utilizar y, contrariamente a lo que
decía Practel, y que ahora los nuevos estudios tratan de decir que hay un asma episódica. A mí me gusta más decirle que todos los niños tienen exacerbaciones recurrentes por virus, y más que decir sibilancias inducidas por virus, yo le llamo asma inducida por virus. Y aunque los niños pueden tener diferentes fenotipos, no representan diferentes padecimientos o enfermedades. Yo le llamo que son parte del mismo síndrome asmático. Porque de otra manera, si no solamente los verdaderos asmáticos, como es la tendencia actual, serían los pacientes alérgicos y atópicos, y entonces los únicos que deben manejar pacientes con asma deben ser los alergólogos, porque son pacientes atópicos. Vean ustedes la relación entre placebo, montelukast, beclometasona. Aquí vemos que comparativamente con placebo versus montelukast es mejor montelukast, y que la beclometasona puede ser ligeramente superior al montelukast, y que normalmente en vida real estos resultados se emparejan cuando vemos el apego al tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando damos una combinación de dos antiinflamatorios como es el esteroide inhalado y el antileucotrieno? Tienen un efecto sinérgico que lo hace ser una excelente combinación. Y por eso actualmente se habla de una doble vía, donde tenemos el efecto de los esteroides inhalados y de los antileucotrienos, y diferentes mecanismos para valorar este tipo de mecanismos de la inflamación. ¿Cuáles serían las ventajas sobre los corticoides inhalados? Uno, la técnica de inhalación. Sabemos, y está muy publicado, que hasta el 60%, si no es que más, de los pacientes tienen mala técnica de inhalación. Entonces, cuando estamos hablando en niños, si no tienen una buena técnica, la deposición pulmonar del medicamento no va a ser adecuada. Y aquí lo podemos ver cómo tienen una deposición pulmonar del 4%. Cuando cambiamos de técnica o cambiamos el propelente, la deposición pulmonar mejora. Y entonces un problema de la vida real es la técnica de inhalación. Yo lo he simplificado de esta manera. Cuando damos un medicamento por vía inhalada, no siempre llega a la vía aérea pequeña, como les mencionaba, que es muy importante, y es donde hay la inflamación distal en forma más importante. Pero ¿qué pasa cuando damos un medicamento sistémico, como puede ser una tableta por vía oral? Pues por vía sanguínea va a llegar a todos los sitios, incluyendo donde hay receptores, como es la vía aérea pequeña. Y no dejar de hablar de los efectos secundarios, que aunque Paco dice que son menos importantes, pues existe la fobia y existen los reportes del efecto, sobre todo a nivel del crecimiento. Y hay estudios, como pueden ver ustedes, algunos metaanálisis donde hay un ligero efecto sobre el crecimiento, que puede ser de 1 a 2 centímetros en estos pacientes, y que cuando hablamos de las dosis, vean ustedes las dosis de los estudios beclometasona, fluticasona, de 400 y 200 microgramos, no eran dosis muy altas y tenían efectos secundarios a este nivel. Estoy de acuerdo que hay nuevos esteroides donde esto prácticamente se ha reducido cuando hablamos de esteroides como la mometasona o la ciclesonida, pero en la vida real esos casi no se utilizan todavía. Los que estamos utilizando son estos básicamente, y sí tienen estos efectos secundarios. Y una de las cosas que siempre se ha dicho es que los esteroides inhalados o los esteroides bloquean a nivel de la fosfolipasa 2 el ciclo de metabolismo del ácido araquidónico, por lo tanto bloquean a los leucotrienos. Pero pueden ver ustedes que esto no es cierto. Vean ustedes esta publicación en el Lancet del 91, donde dice que hay una persistente generación de los histerileucotrienos en pacientes asmáticos a pesar del tratamiento con corticoides inhalados, y que hay un estudio que demuestra que cuando tenemos un paciente y le damos prednisona y le sometemos a un reto, existe la producción de leucotrieno C4 urinario, por lo tanto no se inhibe la producción de leucotrienos, y esto viene a reforzar lo que les mencionaba de la doble vía, donde tienen un efecto complementario y diferente de acción. Para terminar, les decía yo al inicio que más que decir que los leucotrienos son mejor que los corticoides inhalados, eso lo tienen que decir ustedes y lo tiene que decir el paciente que tienen enfrente, las características que tiene el paciente. Yo quiero hacer énfasis en esta gráfica que nos presentó el doctor Sacre al inicio. Vean ustedes las combinaciones y cómo en médicos de primer contacto y médicos especialistas. Da tristeza ver que en los pacientes leve intermitente, que como ya les enseñamos, las guías dicen que no requieren tratamiento más que beta 2 por razón necesaria, tienen casi 33 y 23%
Combinaciones cuando estos son medicamentos utilizados para el nivel 3 y 4, o sea, moderados y graves, que son el 11% de los pacientes.